¿Se recuerdan? Tal vez en la sesión pasada hablábamos de cómo es Satanás un Dios con D pequeña, autoproclamado. Vamos a ver cómo es que Satanás trabajó también en el tiempo de la primera venida. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Bien, fíjense bien, de los falsos profetas. ¿Qué significa? Que si son profetas, sí, mencionan ellos como profecía, sí, pero son falsos. Que dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Cómo viene Satanás? Vestidito como con cachos y cola, bien espeluznante. No, como ovejita, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hacen los lobos? Devoran a la oveja. Vienen vestidos de oveja para una vez que están con la oveja, se comen a las ovejas. Esa es la forma en que trabaja. ¿A través de quién trabaja en el tiempo de la segunda venida? ¿Cómo trabaja en el tiempo de la segunda venida de Satanás? Vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ok. Vamos a empezar leyendo del versículo 4 en adelante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice, y obviamente está hablando acá para tener un poquito de contexto, está hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, esto es concerniente a la segunda venida, ¿verdad? Versículo 4. El cual se opone, y este es Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ojo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Haciéndose pasar por Dios. Dejámoslo otra vez. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde se pone Satanás entonces? En el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Dónde es el lugar donde la gente va para buscar a Dios? No es la iglesia. Ahí es donde está trabajando Satanás. Y es lógico, porque si Satanás quiere destruir el trabajo de Dios, Dios no está trabajando en un club, ahí ya la gente ya está perdida. ¿Dónde va a trabajar Satanás para destruir el reino de Dios? Pues en el lugar donde Dios está trabajando, Él quiere destruirlo y deshacerlo. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Versículo 8, veamos del versículo 8, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es la forma en la que trabaja Satanás. Trabaja en el templo de Dios, trabaja en la iglesia, hace prodigios, milagros, señales. ¿Se está dando cuenta qué difícil es reconocerle? Hoy todos nosotros queremos aprender acerca de la palabra. ¿Dónde vamos para aprender acerca de la palabra? No es la iglesia. ¿Y dónde vamos a aprender acerca de la palabra? Pero ¿qué pasa si el lugar donde yo estoy yendo no es palabra? Es emoción, es más, no sé, otra cosa que no sea palabra. Entonces que tenemos que analizar. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Se lo voy a leer. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Se recuerda el significado de justicia? Palabra. Cuyo fin será conforme a su obra. ¿Estamos entendiendo? Son falsos apóstoles. Se hacen llamar apóstoles.
obrero fraudulento, se hacen llamar obrero de Dios, pero se disfrazan como apóstoles. Entonces ahora la que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo discierno? ¿Cómo discierno qué es verdad y qué no? Entonces, ¿cómo diferenciamos hoy en la actualidad? Vamos a ver, estamos nosotros entonces, ¿cómo diferenciamos? Primera de Juan, capítulo 4 versículo 1. Lo que tenemos que hacer. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén. ¿Qué dice entonces? Amados, no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque así como hemos visto en las diferentes referencias, obviamente hay muchos falsos profetas, ¿verdad? ¿Cómo probamos los espíritus? Lo voy a sentir. Algo me va a decir interiormente que sí de Dios. Así, no. Vamos a ir a Job capítulo 34 para entender cómo. Job capítulo 34 versículo 1 al 3. Job capítulo 34, versículo 1 al 3. Job capítulo 34, versículo 1 al 3. Además Eliú dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Amén. Amén. ¿Qué dice entonces? Oíd sabios mis palabras y vosotros doctos estad atentos. Versículo 3. Porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Son mis oídos los que prueban y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si las palabras que os hablo son espíritu, Juan 6:63, que dice, las palabras que hablo son espíritu. ¿Qué me dice Job 34? Prueba las palabras como el oído, porque el oído prueba las palabras. Claro, yo estoy escuchando y escucho y estoy probando la palabra, estoy probando el espíritu. Esa es la manera en que probamos los espíritus. Cuando alguien habla, porque la persona habla conforme al espíritu que está dentro de la persona. Por eso cuando una persona habla, habla un disparate, habla, yo puedo identificar esa persona sabe o no sabe de la palabra o cuánto tiene de palabra, en base hasta las preguntas que hacen. Uno se da cuenta, quién sabe y quién no sabe de la palabra. ¿Por qué? Porque uno tiene que hablar conforme a las escrituras. Y estos oídos nos ayudan a filtrar. Más hoy en la actualidad, no solamente los oídos, lo que vemos en nuestro alrededor, porque hoy vivimos en un mundo tan cibernético. Usted se mete a Facebook y ¿qué va a mirar? Un montón de mensajes y comentarios, y gente postea versículos, gente postea opiniones bíblicas, postean videos, postean esto, postean lo otro. ¿Será que nosotros le damos like a todo lo que postea solo porque es un pastor? Solo porque se mira grande la iglesia. O nos ponemos a leer detenidamente. Eso realmente es conforme a las escrituras. Y comparamos cómo. ¿Cómo comparamos el conocimiento? ¿En base a lo que yo sé y lo que yo aprendí? ¿O lo comparamos conforme a las escrituras? Porque ¿qué pasaría si lo que yo aprendí no lo aprendí bien? Yo soy el estándar. Lo que yo aprendí es el estándar de lo que es correcto. Porque yo lo aprendí así, mi pastor me lo enseñó así. Ese es el estándar, no. El estándar es la palabra. Y si hay que verificar, no es en base a lo que yo sé, es en base a lo que la Biblia dice. Juan 4:24. ¿Qué aprendíamos en Juan 4:24? Que Dios es espíritu. En Juan 1:1, ¿qué miramos?
que Dios es su palabra. Por eso Juan 6:63, cuando Jesús hablaba, lo que hacía la diferencia aquí entre el reino de Dios y el reino de Satanás, físicamente hablando, es que esta persona, aunque no aparentara de Dios, pero las palabras que decían eran el Espíritu de Dios. Y aquel que escuchaba y recibía esta palabra, recibirla no es solo escucharla, recibirla es retenerla. Entonces retenía al Espíritu de Dios y podía nacer de nuevo. ¿Está entendiendo? ¿Qué espíritu es el que nosotros estamos recibiendo? ¿A quién le estamos escuchando? Hoy todos tienen una opinión. Póngase a pensar su tío, su primo, su amigo, que son cristianos tal vez. Ellos comentan acerca de la Biblia. Le dan la opinión de ellos acerca de la Biblia. Tenemos que tener cuidado y filtrar con nuestros oídos. ¿Estamos entendiendo? Esa es la manera que nos toca ahora para discernir.